Muy buenas tardes, amigos de RadioGozo.net. Bienvenidos a Bibliamanía, una edición más de nuestro programa en el cual aprendemos tantas y tantas infinitas cosas, ahondándonos en el misterio profundo de la palabra de Dios. Hoy tenemos un programa que hemos venido anunciando, un programa muy especial. Damos la bienvenida a todos los hermanos que ya se encuentran conectados a la bendición, a los hermanos que nos escuchan desde diferentes países. Voy a saludar aquí a todos los que están siguiendo nuestro video en vivo. Aquí estamos. Vamos a saludar a los hermanos. Pueden hacer sus comentarios en nuestra transmisión. Tenemos aquí, vamos a ver, dice, bueno, saludamos a Elena, bueno, a muchos hermanos que se encuentran en este momento ya conectados, y les pedimos que sigan compartiendo nuestro enlace. Arrancamos en unos instantes y les pedimos que nuestro enlace lo puedan compartir en sus propias páginas de Facebook, que también lo puedan enviar a través de sus contactos, por WhatsApp, por todas sus redes, porque hoy tenemos un programa súper especial y no quiero hablar mucho porque el invitado que tenemos el día de hoy, pues vamos a darle todo el tiempo que podamos para poder escucharlo. Está con nosotros vía enlace Monseñor José Ignacio Munilla. Él es obispo de la diócesis de San Sebastián en España y ha accedido pues a tener esta entrevista con nosotros aquí desde Perú. Le damos un saludo cariñoso y por supuesto el agradecimiento del caso por haber aceptado compartir con nosotros este programa. Bienvenido, Monseñor Munilla, lo saludamos a pesar de la diferencia de horas, pues allá es muy tarde ya por la noche, pero él ha aceptado pues este tiempo para compartir con nosotros. Bienvenido a Radio Gozo, Monseñor Munilla. Bueno, pues es un gozo, y valga la redundancia, conectar con Radio Gozo, que es pues tantas cosas maravillosas hay en la vida, ¿no? Y el mundo y en la vida de la Iglesia que uno no conoce. Pues mira, pues tengo la alegría de conoceros, ¿no? Y pues encantado de compartir con vosotros este momento. Claro que sí, hemos estado anunciando nuestro programa, Monseñor, en estos días. Y bueno, el título que le hemos dado es Pandemia, Tiempo de Gracia. ¿Y por qué le hemos dado este título? Porque yo se lo escuché a usted, ¿no? Lo sigo hace mucho tiempo en sus homilías, sus prédicas, ¿no? Y escuché en usted esta frase y me llamó mucho la atención, Monseñor, porque para nosotros este tiempo de pandemia más bien es un tiempo de desgracia, ¿no? En el que vemos continuamente pues desgracias, cosas negativas que están sucediendo, y me llamó mucho la atención. ¿Por qué utilizó usted esta frase, ¿no? Que la pandemia es un tiempo de gracia? Es la primera pregunta que le quisiera hacer. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, habría que decir que la gracia de Dios no nos abandona en ningún momento, ¿no? En ningún instante. Todo cuanto acontece en nuestra vida, todo, es una ocasión, una oportunidad de gracia. Incluso, fijaros bien, hasta el propio pecado, ¿no? Acordaros de eso que rezamos en la vigilia pascual, cuando dice feliz pecado que mereció tal redentor. O sea, fijaros, hasta eso nos atrevemos, ¿no? Que el pecado pues es una ofensa a Dios, que sabemos que no hay nada más contrario a la voluntad de Dios, y sin embargo Dios es capaz hasta de hacer de eso, ¿no? Una oportunidad de gracia. Bueno, pues en ese sentido genérico, la gracia de Dios está presente en todo, pero también luego además creo que estamos llamados a ponernos en la perspectiva de la mirada divina, para que desde la perspectiva de cómo ve Dios las cosas, uno sea capaz de interpretar los signos de los tiempos. Porque la Sagrada Escritura dice, ¿no?, que tenemos que interpretar los signos de los tiempos. Dice el Evangelio: cuando veis que vienen las nubes, dice, chaparrón tenemos. Cuando veis que sopla el viento sur, dice, viene bochorno. Si sabéis interpretar la naturaleza, ¿cómo no sabéis interpretar, dice el Evangelio, ¿no?, los signos de los tiempos? Entonces, creo que
tenemos que aprender a hacer una lectura de un acontecimiento como este, un acontecimiento mundial, como esta pandemia, en un tiempo tan globalizado como este, y ver también qué signos, ¿no? Qué signos nos está la providencia marcando, qué luces en el camino, ¿eh? O sea, y obviamente esas luces son un tiempo de gracia. Los obispos de la provincia eclesiástica en la que mi diócesis está pues enclavada, hemos escrito una carta pastoral recientemente publicada que tiene el título Bienaventuranzas en tiempos de pandemia, que es otra manera de decir lo mismo, lo de tiempo de gracia, ¿no? Bienaventuranzas en tiempos de pandemia, porque lo curioso es que las bienaventuranzas, cada una de ellas se caracteriza por decir que los que lloran, que los que sufren, que son bienaventurados, ¿no? Luego es también decir, con otras palabras distintas, lo que dijo Jesús, llamar bienaventurados incluso a los que están en situaciones que llamaríamos de desgracia. Es que la desgracia y la gracia pueden acontecer al mismo tiempo, ¿eh? Pueden acontecer algo que el mundo ve como desgracia. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios es también gracia, sin negar la desgracia, pero acontece una gracia en esa situación. Bueno, le voy a hacer algunas preguntas difíciles, monseñor, ¿me da permiso? Venga, vamos a por ello. Se dice que preguntar es libre y luego responder se hace lo que se puede. Sí, bueno, una de las cosas referentes, una de las preguntas, ¿no? Los cuestionamientos. Yo me preguntaba al preparar el programa qué me gustaría preguntarle, ¿no? A una persona como usted que hace tantas reflexiones, tantas profundas como la que nos acaba de dar. ¿Cómo es el tema del sufrimiento, ¿no? Justamente el documento del cual usted acaba de hacer mención, la carta pastoral que han publicado, que se llama Bienaventuranzas en tiempo de pandemia, ¿no? Las bienaventuranzas son totalmente incoherentes para la mente humana, ¿no? Y que el tiempo del mal y el sufrimiento, ¿no? Es que Dios castiga, es que esto que estamos pasando mundialmente, esta crisis y los dolores que vemos tan de cerca y tan fuertes, familias que están perdiendo a sus seres queridos, enfermedad, crisis económica, pérdida de trabajo, personas que no tienen qué comer, de qué vivir, son tantas cosas, monseñor, que uno piensa, ¿no? De repente nos hemos portado tan mal que Dios pues ya se cansó de nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ver, obviamente cuando hablamos de Dios y de los designios de Dios, tenemos que hacerlo con mucha humildad, ¿eh? Hay que descalzarse, ¿no? Hay que descalzarse. Uno no puede pretender, pues ponerse, ¿no? Él en el nombre de Dios y decir con absoluta, ¿no? Pues seguridad, falsa seguridad sería, ¿no? Pues cuál es el designio de Dios y la interpretación que hay que darle. Nosotros, ante todo y sobre todo, recurrimos a la Sagrada Escritura, que vuestro programa me ha hecho mucha gracia, su nombre de Biblia Manía, me ha hecho mucha gracia, porque, bueno, es como decir, a ver, una santa manía, ¿no? Una santa manía, la de decir, recurramos a la Sagrada Escritura, recurramos a la revelación, porque es una manera, porque ahí sí que podemos tener más certeza de saber lo que Dios quiere, piensa y cómo ve las cosas, ¿no? O sea, no pongamos mi opinión, mi visión, mi sensibilidad como el punto de referencia principal. No, ¿eh? O sea, echemos mano de la Sagrada Escritura. Entonces, yo diría, en primer lugar, en la Sagrada Escritura se utiliza, ¿no? La palabra castigo. En ocasiones es verdad que se utiliza, pero la palabra castigo siempre está ligada al designio providente de Dios que educa a sus hijos. De hecho, nosotros mismos, en nuestro contexto, ¿no? La palabra castigo en el seno de la familia, ¿acaso la palabra castigo en el seno de la familia no tiene un contexto absolutamente amoroso y pedagógico? O sea, imaginémonos, por ejemplo, pues unos padres que descubren que un hijo
pues hace una mala utilización del móvil y de la electrónica, ¿no? Y entonces pues le piden que se comprometa a que el uso sea recto y que no entre en determinadas páginas, pues porque, y entonces, bueno, ven que ese hijo no es capaz de cumplir pues con el compromiso, y entonces, entre comillas, le castigan, y le quitan el móvil, entre semana. A ver, es que ¿por qué pongo este ejemplo, no? Pongo el ejemplo porque también nosotros, en esta crisis de la cultura contemporánea, ¿no? que mira con sospecha la imagen paterna, y que mira bajo sospecha todo lo que suene a una autoridad sobre nosotros, ha hecho antipática al máximo la palabra castigo. A ver, entonces la palabra castigo, claro que puede ser también, si nosotros la palabra castigo la utilizamos desde el punto de vista de una especie de desahogo de la ira o de la cólera humana que se venga, y a ver, entonces obviamente eso no tiene muy poco que ver, ¿no? con la imagen de la Sagrada Escritura. Dios es un Padre amoroso, Dios corrige a sus hijos. La palabra corrección quizás, ¿no?, en nuestra cultura contemporánea nos chirría un poco menos que la palabra castigo, pero es que lo importante, como digo, es acercarse a la Sagrada Escritura y ver que un padre también corrige. Y de hecho las obras de misericordia dice también corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesita, ¿no? Luego, claro que también en esto que está aconteciendo, Dios quiere también en ello que nosotros nos convirtamos, que nos corrijamos. Claro que Dios tiene un designio, que de esta prueba salgamos purificados, corregidos, ¿no? O sea, si no nos atreviésemos a decir esto, pienso que seríamos unos cobardes, que no estaríamos leyendo la Sagrada Escritura humildemente, porque la Sagrada Escritura, de todo lo que acontece, Dios quiere sacar pues nuestra conversión, ¿no? Nuestra sana corrección. Ajá. Y cuando usted se refiere, bueno, no le vamos a pedir que nos cuente totalmente el documento, porque lo tenemos que leer, ¿verdad? Bueno, lo que yo ya lo hemos leído. Pero, ¿por qué pensaron en este tema de las bienaventuranzas para este tiempo de pandemia? Bueno, a ver, en la carta pastoral, ciertamente al principio, o sea, abordamos el tema del mal, ¿no? El tema del mal. Uh-huh. Porque, bueno, primeramente hay una pregunta: ¿de dónde viene el mal? Y quizás lo que principalmente, aunque nosotros hemos hecho un pequeño recorrido, incluso hasta por la filosofía y por el pensamiento contemporáneo, ¿no? Y hay muchos intentos de explicación de dónde viene el mal. Bueno, nosotros desde la Sagrada Escritura sabemos que Dios es autor, que todo lo que hizo fue bueno, y que fue el pecado original y el pecado del hombre el que introdujo una distorsión, distorsionó pues lo que en Dios era pura fuente de bondad, ¿no? En nuestro pecado, o sea, el pecado del hombre y el pecado de los ángeles distorsionaron ese plan primero de Dios. Pero lo que decimos es que la Sagrada Escritura no gasta muchas páginas en intentar dar muchas explicaciones del misterio del origen del mal. ¿Cómo se entiende eso? ¿En qué sentido la mala utilización de la libertad distorsionó el plan de Dios? Entonces, a ver, esto es un misterio que está bien, la Sagrada Escritura alguna pista nos da para decir que el pecado introdujo una distorsión, que hasta ha afectado a la propia naturaleza, etcétera. Vale, bien, pero la Sagrada Escritura, sobre todo, en lo que se centra es en cómo Dios ha afrontado el problema del mal. No tanto en las causas, no tanto en los porqués, sino se centra más en cuál es el designio de Dios, qué ha hecho Dios ante el mal. ¿Se ha cruzado de brazos? ¿Se ha desentendido? O por el contrario, como ha acontecido, ¿no? O sea, se ha implicado, ha asumido, o sea, es decir, para redimir el mal, ha asumido el mal. Esta es la gran paradoja, ¿no?, del cristianismo, que Dios ha redimido el mal, pero no como quien lo ve desde fuera, como un espectador que está lejos,
sino que ha asumido una condición humana que está afectada por el mal, ha padecido el mal, aun él no habiendo sido en absoluto, ¿no?, cómplice del pecado que introdujo el mal en el mundo. Entonces ha redimido el mal desde dentro. Es un poco como la imagen esa del caballo de Troya, en la que se introduce dentro del caballo, se introduce, o sea, Jesús se introduce dentro, o sea, introduce el Hijo de Dios, su divinidad, la introduce dentro de este mundo que está afectado por el pecado y asumiendo el mal del mundo, lo transmuta desde dentro, ¿no? Bueno, esa es la un gran misterio, ¿verdad? Que realmente cómo nosotros, Monseñor, nadie, por ejemplo, si yo tengo una persona que, no sé, que está sufriendo una enfermedad o un pecado, yo no, realmente, humanamente uno no quiere estar en ese lugar, ¿no? Este misterio de Jesús, de haber asumido nuestra condición, de meterse para siempre en esta realidad nuestra finita, afectada, como usted dice, por el pecado, realmente es un misterio de amor tremendo, ¿no? Sí, ese es el misterio de haber tomado carne humana. Fijaros, es un misterio tan grande que incluso hubo herejías en los primeros siglos de la Iglesia que se llamaban los docetas, los docetismos, que les parecía que afirmar que Dios hubiese tomado carne humana era una barbaridad, pero ¿cómo Dios va a tomar la carne humana? Pero ¿cómo va a tomar una carne de pecado, una carne, ¿no? Y claro, obviamente la Iglesia condenó tales herejías. Sí, Dios ha tomado la carne humana con todo lo que eso supone. Yo les voy a contar una anécdota que me quedó muy marcada. Hace unos meses fui a visitar a uno de nuestros sacerdotes que que tenía una infección en los huesos muy dolorosa, muy dolorosa. Y entonces fui al hospital en un momento en el que los dolores que él estaba sintiendo eran dolores intensísimos, muy rabiosos, y me agarraba con su mano la mía, y por la fuerza que me estaba agarrando yo ya intuía el dolor que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces no olvidaré las palabras que él dijo en ese momento. Me dijo, parece que tengo lava ardiente dentro de los huesos, me decía, ¿no? Me decía, he pensado mucho en estos días, en la encarnación del Verbo, en que Él tomase nuestra carne, tomase nuestra condición humana enferma, ¿no?, y pecadora. A él, desde su situación, le impresionaba que Dios hubiese tomado esa carne que a él le estaba haciendo sufrir tanto, que él estaba padeciendo tanto, ¿no? Bueno, este es el misterio, ¿no? Entonces yo creo que Jesús puede decir, ¿no?, al tomar nuestra condición: ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? ¿No? O sea, Jesucristo se hace copartícipe de nuestro destino para redimirlo, ¿no? Esta es la gran noticia. La Sagrada Escritura no se pone como los filósofos a discutir de maneras teóricas, ¿no?, sobre el problema del origen del mal, ¿no? Lo que la Sagrada Escritura se centra es en que Dios ha abordado el problema del mal, lo ha abordado asumiéndolo para transformarlo desde dentro. El mayor mal que ha existido en toda la historia de la humanidad, el mayor mal, la mayor injusticia fue la cruz de Jesús, que el Santo de Dios, que el Cordero Inmaculado fuese condenado a muerte de cruz ignominiosa, ¿no? Que el enviado de Dios al mundo para salvarnos, pues fuese tratado de esa manera. Ese ha sido el mayor mal de todos los tiempos. Y sin embargo, en ese mal, tuvo lugar el momento de la salvación del mundo, ¿no?, asumido por Cristo y ofrecido al Padre. Entonces esto hay que decirlo ante una situación de sufrimiento como esta, ¿no? O sea, que Jesucristo ha redimido este momento, ha redimido a los que están sufriendo en esta pandemia, ¿no? Nos ha preparado especialmente, nos ha preparado para el encuentro definitivo, ¿eh? Y de ahí las bienaventuranzas.
De ahí las bienaventuranzas que en este momento pues resuenan de una manera especial. Es cierto, ¿no? En realidad son muchos los pasajes de la Escritura que estamos meditando en este tiempo, pero cuando leí el documento veía realmente es tan oportuno, ¿no? Esta carta pastoral tan oportuna en el sentido de justamente decir dichosos los pobres, dichosos los que lloran. Hay muchas personas que están llorando, ¿no? Y entonces que el consuelo viene de Dios, ¿no? Ya ustedes lo han tratado, pues han tratado cada una de las bienaventuranzas ya a profundidad, ¿no? Pero sí me gustaría, como le digo, sin que pues nos dé a conocer todo el documento, si es que nos puede de repente hablar de alguna, ¿no? De alguna de las bienaventuranzas, o hacer un repaso así rapidito, bien, ¿no? Bueno, de acuerdo, bien. Yo me atrevería a decir algunas claves, ¿no? Claves que estamos percibiendo en torno a esta crisis, ¿no? Hay claves que nos hacen entender que en esta desgracia hay una gracia. Bueno, por ejemplo, una clave: lo pequeño y lo invisible puede llegar a ser determinante, ¿no? Esto es así no solo en lo que respecta, ¿no?, a este microorganismo que puede resultar mortal para la vida del hombre, sino también, por ejemplo, en lo que narra el Evangelio sobre el grano de mostaza, que dice que es la más pequeña, ¿no?, que es la más pequeña de las semillas, pero que se hace grande. Es decir, ojo, también lo que está aconteciendo nos está llamando a ser capaz de valorar lo pequeño y lo invisible. Y en esta misma línea, lo que acontece nos lleva a comprobar que somos frágiles y vulnerables, que no nos salvamos solos, que ese seréis como dioses que resonó en el pecado original de Adán y Eva es la gran mentira que conduce al hombre al abismo, ¿no? Que la aceptación de nuestros límites es un principio de sabiduría, y esto que está aconteciendo, pues yo creo que es un gran antídoto frente a la soberbia del hombre, frente al pensarse yo me siento seguro, el hombre se salva a sí mismo. O sea, nos damos cuenta de la gran fragilidad o vulnerabilidad. Por ejemplo, otro factor a tener en cuenta, la importancia de la comunión entre nosotros, de la unidad entre nosotros. La emancipación es una quimera, es una quimera. No es verdad que mi libertad, termine donde empieza la del prójimo, o que la suya termine donde empieza la mía. Lo cierto es que todas las libertades están entrelazadas y que tenemos que aprender a convivir entre nosotros. O sea, lo que ha acontecido aquí en el mundo es una gran enseñanza de que todos somos uno. Eso de que yo tengo mi vida y que yo no me mezclo, no me importa lo que les pase a los demás, eso se ha acabado. Se ha acabado. Lo que les pasa a los demás a mí me afecta mucho, porque a mí como yo viva me va a afectar mucho a los demás. O sea, es una gran llamada al sentido comunitario, de la existencia. No vale decir allá cada uno con lo suyo, no, porque lo que haga el otro te va a afectar a ti. Y tu modo de vida le va a afectar al otro, ¿no? Y otro gran enseñanza, por ejemplo, el futuro depende de nuestro compromiso. O sea, es posible vivir de otra manera, tenemos que aprender a cambiar nuestros hábitos de vida. Y si cambiamos los hábitos de vida, pues seremos capaces de construir un mundo diferente, ¿no? Hay muchas enseñanzas. Por ejemplo, también me parece importante, porque no sé, yo desconozco cómo están las cosas por Perú, ¿no? Pero supongo que también el efecto pánico o miedo también se habrá hecho presente un poco en esta situación, ¿no? Entonces, el miedo, el pánico, puede llegar a ser la mayor de las pandemias, peor que la del coronavirus. O sea, hay también una lección en este momento, que es que sí, es verdad que la irresponsabilidad mata, es letal, pero el pánico también mata, también mata. O sea, hay que aprender a cultivar el dominio de nosotros mismos
para poder vivir en paz, ¿no? Y sin arrastrar los miedos irracionales también. En este confinamiento que hemos tenido en España hemos comprobado también como hay muchísimas personas que tienen ansiedades, falta de control sobre sí mismos, miedos absolutamente irracionales que también pues son un auténtico reto, ¿no? Otra enseñanza también importante desde ese tiempo. A ver, que la soledad puede ser muy buena o todo lo contrario, dependiendo en gran medida de si esa soledad es habitada, si está habitada por Dios, ¿no? O si esa soledad está habitada por Dios, es altísima. Hay muchas personas que en este confinamiento han vivido muchísimo en la soledad, ¿no? Y hemos valorado a ese querido que están lejos y que también esa soledad nos hace sufrir más de lo debido porque no la sabemos llenar de la presencia de Dios, ¿no? No sabemos tener una soledad habitada, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que ha acontecido es una buena oportunidad para examinarlo todo y ver que en la vida ha habido montones de por ejemplo, ¿no? Algunos en esta situación han brillado ellos pues la virtud heroica, porque estos son porque quien ama llegado el momento de crisis máximo, ese amor es heroico. Ahora quien es egoísta, llegado el momento, pues su egoísmo también es patente, ¿no? O sea, estas situaciones de crisis dan testimonios y antitestimonios, ¿no? Y antitestimonios. Pues, por ejemplo, ha habido familias, ¿no? Ha habido familias que han vivido 2 días de confinamiento, como diciendo, vaya regalo el poder vivir juntos estos días, ¿no? Que con el poco tiempo que tenemos realmente para compartir el tiempo, o sea, lo han vivido como un regalazo. Otros, sin embargo, han entrado en crisis, en discusiones. Aquí en España también se ha dicho que ha habido un aumento de la petición de divorcios después del confinamiento, ¿sabes? A ver, quiero decir que nos hemos retratado. Ha habido quien en estos días ha tenido una llamada a la conversión, un inicio de una vida nueva, y yo sin embargo, pues resulta que el confinamiento se han tenido más adicciones a la pornografía, adicciones al juego online, al alcoholismo. O sea, es una paradoja. Es una paradoja que en esta crisis, bueno, pues de alguna manera hemos visto el reto del hombre en la vida, solo que ha sido como una olla express, ¿no? Porque se suele decir que a veces cuando cocinamos los alimentos, bueno, de vez en cuando son como una olla express. Lo que en un tiempo de cocción hubiese tardado varias horas, aquí ha acontecido de una manera mucho más, tanto lo virtuoso como aquello que ha dejado patente nuestra autodestrucción, ¿no? Luego la gracia y la tentación, la gracia de Cristo y la tentación del maligno han librado una gran lucha. En esta situación, ¿no? Y bueno, obviamente está en nuestra mano el que esa lucha se decante hacia la gracia de una vida nueva, ¿eh? Y Monseñor, en eso también como que muchos católicos tenemos ciertas dudas, ¿no? Porque es verdad que Jesús ha prometido estar siempre con nosotros, lo acabamos de ver en el pasaje de la Ascensión hace poco, pero al estar privados nosotros de los sacramentos en este momento, nos es difícil, digamos, tener esa conciencia de que podemos acceder a una vida de gracia. Como usted decía, somos conscientes de que se está librando una batalla durísima, ¿no? Todos los días nos levantamos entre el temor, los conflictos familiares, la escasez, y realmente salen al descubierto las intenciones de los corazones en los momentos de crisis, ¿no? La verdad de la vida de cada uno. Y cómo libramos esta batalla sin tener a mano los sacramentos en muchos casos, ¿no?
vamos a ver, yo creo que es muy importante vivir el momento haciendo un acto de plena confianza de que este es el momento que Dios ha permitido, y si Dios lo ha permitido, Dios en esta situación me da la forma, el medio de poder acoger plenamente su gracia. Entonces, si por ejemplo una persona en esta situación está confinada, no puede ir a la Eucaristía, o está en una situación en la que no es prudente que pueda hacerlo, ¿no? Y sin embargo lo hace, o sea, participa en la Eucaristía telemáticamente, haciendo un acto de contrición para purificar su alma, con un voto de confesarse cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Se hace una comunión espiritual. A ver, que nos quede claro que la potencia de Dios para poder dar su gracia mediante esta forma de participación en un sacramento, Él hace perfectamente posible que uno de esa manera, en estas circunstancias, pueda recibir tanta gracia o más que la que ha podido recibir presencialmente en la recepción de los sacramentos. O sea, ¿por qué? Porque Dios es todopoderoso y su omnipotencia no se limita a, digamos, las formas externas en las que un sacramento es celebrado. Dios da su gracia a través de los sacramentos, pero da su gracia más allá de los sacramentos. Y además, no es exactamente más allá de los sacramentos, sino que es participando en los sacramentos de una manera distinta, porque existe una comunión espiritual, existe un acto de contrición con un voto de confesarse. Es decir, sin embargo, cuando uno llega en estas situaciones, pues yo creo que la tentación se suele disfrazar de nostalgias. Es que no, si yo ahora me pudiese confesar. Hombre, ¿te acuerdas ahora de esto? Pues cuando podías confesarte no te acordabas. Es que curiosamente suelen venir las lamentaciones a destiempo, cuando lo que hay que hacer es no lamentarse de lo que ahora no tengo, sino vivir en intensidad la oportunidad de gracia que Dios me da en este momento, ¿no? Es que esto es importante, es importante. Dios es muy práctico, Dios es muy sencillo. Dios en este momento te dice, a ver, entrégate a este momento como un momento de gracia. ¿Cuándo has tenido tú el tiempo que has tenido, por ejemplo, para preparar las lecturas de una manera, vamos, pausada, que muchas veces vas a misa rápidamente y ni has leído antes de ir a la misa las lecturas, te vas de allí y te has enterado de la mitad? ¿Cuándo has tenido tú el tiempo de poder leer pausadamente las lecturas, de saborearlas? Bueno, pues es un momento de gracia, es un momento de gracia. ¿Cuándo has tenido tu oportunidad para decir, voy a escuchar una charla? Pues voy a escucharla porque quizás, ¿no?, en este momento, pues eso, porque administrar bien el tiempo en una oportunidad como esta es algo importantísimo, porque si estamos viendo las noticias, a ver, que nos están repitiendo ya. Por Dios, pero si después de 10... ¿Quién lo soporta? Bueno, eso es, sale el aló presidente, sale el otro, que nos tienen hartos ya de escuchar lo mismo continuamente, ¿no? Entonces, a ver, hay que administrar bien el tiempo, hay que administrarlo bien. Y entonces, pues visto así, claro que es una oportunidad de gracia. ¿Cuándo hemos podido rezar el rosario en familia, tranquilamente? ¿Cuándo hemos podido hacer? Yo hace poco una mujer, ¿no?, que pasaba delante de la catedral, me vio y me gritó desde lejos, señor obispo, me dice, hemos vuelto a empezar a rezar el rosario en la familia. Y ella me lo decía emocionada, ¿no?, sabiendo obviamente que me iba a gustar, me lo decía, ¿no? Y es verdad, o sea, es decir, por lo tanto, no hay que decir, hijo, pero ¿cómo podemos hacer eso si en este momento nos falta? Que no hay que ahora perder ni un segundo en pensar en lo que me falta. En lo que tengo que pensar es, en este momento de gracia, cuántas posibilidades tiene, ¿no? He puesto el caso de preparar las lecturas de la palabra de Dios, de la oración en familia, de escuchar charlas,
yo creo que esta es la clave, no dejarnos arrastrar de la lamentación continua, ¿no? Por ejemplo, qué importante es ahora rezar por los difuntos, por las almas de purgatorio. A ver, ojo, que es que por desgracia esa oración por los difuntos la estábamos perdiendo en gran medida. La estábamos perdiendo, pues porque llevamos una vida en la que somos arrastrados pues por la frivolidad, por el olvido de las cosas importantes de la vida, ¿no? Por eso, ¿no? Yo insisto, es tiempo de gracia y hay que ser capaces de identificar esas luces de gracia. Y usted mencionó un aspecto que es muy, muy fuerte, una batalla muy fuerte, que es el miedo, ¿no? ¿Qué nos dice, pues, la palabra de Dios, o a la luz de la palabra? ¿Qué nos podría recomendar para librar esta batalla cada día, ¿no? Porque en verdad eso de estar cuidándose de algo que uno no ve, de estar limpiándolo todo el día, pensando si en esta pared o en esta mesa puede estar el microbio, ¿no? O estarse cuidando de las propias personas, de no acercarse, ¿no? Es una experiencia muy, muy fuerte y muy, se puede decir, traumática, ¿no? Sí. Eso parece una película lo que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, a la luz de la gracia de Dios, podemos librar esta batalla del temor, ¿no? Que a muchos nos aplasta, nos oprime, ¿no? Primero está muy bien observar, o sea, darse cuenta, percatarse de ello, ¿no? Como tú, pues, en esa descripción, porque tiene algo de obsesivo, ¿eh? O sea, el miedo tiene algo de obsesivo, sobre todo con estas características de un virus de que no se ve. Entonces, a ver, tiene algo de obsesivo, ¿eh? Y entonces eso sí. es conveniente ponerle nombre a las cosas. A ver, nos estamos obsesionando, obsesionando. Aquí, pues, por ejemplo, en España, ¿no? Pues se da cuenta, pues los expertos en epidemiología, pues les hemos visto, pues hace un tiempo, decir públicamente en la televisión: no tiene sentido alguno, pues que una persona que no está contaminada utilice la mascarilla, y luego al cabo de un mes ese mismo experto ha dicho exactamente lo contrario, ¿no? Con lo cual dice uno, a ver, pues es que no sabemos ni lo que estamos hablando. Entonces, pues creo que hay que también reírnos un poco. ¿Me explico? Pues obviamente obedeceremos las normas que nos den, porque creo que la santa obediencia pues también es una manera de santificarnos, ¿no? Obedeceremos las normas que nos den, pero también nos reiremos un poco de esas contradicciones que quieren decir que entendemos bastante poco. A nosotros lo que nos importa es, a ver, primero, no obsesionarnos. Creo que es bueno un poco el sentido del humor. El sentido del humor tiene una fuerza un poco exorcizante de las obsesiones, ¿no? Y de las tentaciones. Y luego no olvidemos una cosa: el miedo es ateo. El miedo es ateo, porque el miedo se olvida, wow. Se olvida de que Dios está con nosotros en todo momento. El miedo se ha olvidado de un dato fundamental, que es que a Dios no se le escapa nada de la mano. El miedo se ha olvidado de que Dios quiere mi bien por encima de todo, y que cualquier cosa que me acontezca, pues Dios en ella me va a mostrar su amor y su misericordia. O sea, a ver, el miedo es ateo, Esto es muy importante. Y luego, además, el miedo es obsesionante. El miedo es obsesionante. Hay una expresión en la Sagrada Escritura que es impactante. Dice, ¿no? No les tengas miedo, que si no yo te meteré en miedo de ellos. O sea, como diciendo, ojo, O sea, el miedo, es que el miedo, como tú des un paso para atrás, el miedo se hace más fuerte. Si tú le cedes terreno al miedo, él te va a coger más terreno. En España hay un refrán, no sé si también se utilizará, ¿no? Pues en Perú dice: si le das la mano te coge el brazo, dice esa expresión, ¿no? Pues eso le pasa al miedo. Como le des la mano te coge el brazo, y como te coge el brazo te coge ya el resto del cuerpo. Que no se le puede ceder al miedo, Primero porque es absurdo, irracional, y segundo porque es ateo. Es ateo, ¿no? Luego yo creo que en eso tenemos que ser. Y como digo, el sentido del humor es importante.
Es importante porque tiene esa capacidad, ¿no?, de relativizar las cosas, relativizarlas. Que no supone irresponsabilidad, porque como digo, yo creo que sencillamente tenemos que obedecer a las normas que nos den, ¿no? Pero desde luego también un poco reírnos de los palos de ciego que damos, ¿no? Pues porque, en fin, yo creo que ese punto es clave. No había reflexionado antes sobre el sentido del humor, porque a veces como que no cae bien, ¿no? Uno dice, bueno, hay tanto sufrimiento y ¿quién va a estar para bromas, no? Sí, pero sin embargo, el sentido del humor, no sé si saben que el patrono del sentido del humor fue Santo Tomás Moro. No sabía. Bueno, Santo Tomás Moro era, pues, con ese carácter inglés que tienen un sentido del humor un poco así. Ellos no son como los latinos, ¿no? Cuando hacen una broma, pues todavía llama más la atención por la forma tan seria o quizás no tan jovial como la forma latina, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos cómo fue el final de la vida de Santo Tomás Moro, que, bueno, pues que murió decapitado, ¿no? Decapitado, pues, por no someterse, ¿no?, a Enrique VIII, y con todo su ruptura con Roma, pues por el divorcio, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente el rey le condenó a la decapitación y además quiso dar un escarmiento y que su decapitación fuese en la plaza pública. Llegó el día de la decapitación y estaba todo Londres, ¿no?, allí presente en ese momento. Pusieron un cadalso bien alto donde él iba a ser ejecutado. Llegó Tomás Moro y, claro, como era muy alto el cadalso, estaba allí el verdugo, y Tomás Moro le dijo al verdugo: por favor, me ayuda usted a subir, que para bajar ya me las arreglaré yo solo, le dijo. Le dijo esa expresión en el momento en que le iban a decapitar, ¿no? Entonces, claro, se produjo ahí una carcajada entre toda la gente que había acudido a contemplar aquella ejecución. Increíble. Una carcajada increíble, que él hubiese tenido en ese momento la capacidad, el don de hacer una broma con su propia muerte, ¿no? Me ayuda usted a subir, que para bajar ya me las arreglaré yo solo, ¿no? Enrique VIII se quedó totalmente descompuesto, porque si llega a haber sabido que Tomás Moro iba a ser capaz de tener ese sentido del humor, claro, para rato le ejecuta en público, pero que, claro, esa capacidad de tener humor en el momento de tu propia muerte supone un don de Dios, ¿no? Un don de Dios, que en el fondo es un poco reírnos de nosotros mismos, ¿no? Alguien dijo, ¿no?, que reírse de los demás es sarcasmo, reírse con los demás es amistad, ¿no? Pero reírse de uno mismo es virtud, reírse de uno mismo, ¿no? Yo creo que también en medio de estas, pues de estos miedos, de estas pandemias, un poco de reírse de nosotros mismos, ¿no?, es muy importante, porque si no acabamos, pues eso, desquiciados, desquiciados. Y yo creo que es importante. Que eso no quiere decir que no cumplamos las normas, que no, pero yo creo que ese sentido del humor es bueno, es sanador de la psicología y de las relaciones humanas, porque las relaciones humanas también necesitan ese sentido del humor. Amén. Y enlazado también con este tema del miedo, Monseñor, una persona con miedo es manipulable también por los gobiernos, por las políticas, porque claro, como tenemos miedo, todo lo que nos digan, ya, vaya, hágalo, esto, ¿no? Y bueno, no sé si estará sucediendo también en España, he visto algunas cosas, pero hay políticas, por ejemplo, es una contradicción tan grande, ¿no?, que estemos luchando en los hospitales por salvar la vida de los contagiados del COVID. Sin embargo, se están aprobando o queriendo aprobar leyes pro aborto, pro eutanasia, ¿no? Entonces es como ¿qué está pasando, no? Por un lado, supuestamente queremos salvar las vidas que están infectados, a los pacientes que están infectados, y por otro lado vamos a matar inocentes, ¿no? Sí. Y estoy totalmente de acuerdo con que ese miedo parece que impide pensar en ninguna otra cosa. Voy a contar una anécdota que es absolutamente, literal e histórica.
aconteció, ¿no? Cuando se desató aquí en España, pues en el mes de marzo, pues esta situación de confinamiento, etcétera, fue totalmente imprevisto. Esto llegó a España sin la más mínima capacidad de previsión por parte de las autoridades de ningún tipo. Fue un auténtico desastre, ¿no? El 8 de marzo, pues acontecieron unas grandes manifestaciones feministas, etcétera, y al día siguiente de las manifestaciones, de repente, pues bueno, estalla todo esto, ¿no? Bueno, en España se estaba tramitando, en el Parlamento español estaba ya introducida la ley de eutanasia que estaba ya a punto de ser aprobada y que ha quedado, bueno, pues paralizada momentáneamente bien por este tema, por esta situación de emergencia. Claro, de repente pues el Parlamento dejó de reunirse y ha quedado ahí en stand-by, como se dice, ¿no? Pues la ley de eutanasia. Entonces, bueno, pues cuando esto aconteció, yo en redes sociales hice una referencia a esto, porque claro, veía que España estaba luchando por la vida, que incluso especialmente son los ancianos, ¿no? Son los ancianos, los grandes, ¿no? Pues aquejados por esta pandemia, y sin embargo, pues toda la opinión pública estaba totalmente volcada en intentar salvar las vidas de los ancianos, ¿eh? Y claro, entonces yo decía, a ver, y ahora cuando se conseguía pues que un anciano saliese de la UBI, pues hay gran aplauso porque se le ha podido quitar el respirador artificial, etcétera. Y claro, yo hice la referencia, bueno, y ahora ¿cómo se puede al mismo tiempo, ¿no?, luchar por la vida de esta manera y luego reivindicar la eutanasia, ¿no? Es que soplar y sorber al mismo tiempo no se puede. Porque uno o soplas o sorbes, pero las dos cosas es imposible, ¿eh? Hice esa referencia, entonces me llamó la atención que algunas personas, monseñor, no hable ahora de eso, no se meta en eso, porque es que ahora mismo no se puede hablar de otra cosa que no sea la verdad. O sea, me di cuenta de que el pánico, el miedo, nos estaba hasta quitando la libertad para hablar de nada, porque el miedo puede ser perfectamente utilizado por el poder, para que nadie piense, para que nadie tenga sentido crítico. Es que no es el momento de criticar nada, no es el momento entonces claro, el miedo puede ser un instrumento del poder, para que la gente no piense, para que seamos borregos, borregos en el sentido, de una sumisión plena, absoluta, de una falta de capacidad crítica, de discernimiento. Entonces, claro, yo por supuesto que no hice caso a ese tipo de... ¿Por qué no voy a hablar de esto? Porque, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Es que está absolutamente conectada una cosa con la otra. Porque es que si estamos haciendo una batalla por la vida, a ver cómo justificamos lo otro, ¿no? Bueno, es cierto que tenemos que estar muy atentos a estar, bueno, pues entrando en una estrategia de manipulación de masas. Ante la que hay que estar muy atentos, ¿no? Luego también está ocurriendo pues que en otros lugares, en algunos lugares, por ejemplo en Francia, por ejemplo en Bélgica, etcétera, también las autoridades van tomando en el desescalonamiento algunas medidas, o por ejemplo en el mismo Italia, inexplicables, ¿no? ¿Cómo es posible pues que se permita la asistencia a los teatros y no a las iglesias? ¿Y eso cómo se explica? ¿Cómo se explica que se pueda asistir, por ejemplo, en Italia a un partido de fútbol y no se pueda asistir a una iglesia? A ver, ojo con eso, porque es que también hay que estar... Aquí hay diferencias entre naciones, porque en esto no todas las naciones están llevando el mismo discernimiento. Abriendo los mismos permisos, claro. Pero ojo, porque uno se da cuenta de que hasta ese miedo puede ser también utilizado contra la libertad del culto, ¿eh? Entonces yo creo que cada uno se examine si él puede tener, ¿no?, pues una cierta connivencia con el miedo que le impida discernir y le impida tener capacidad crítica. Claro. Bien, bueno, quisiera pedirle de repente sé que tiene un compromiso todavía, con el jefe, ¿verdad?, en unos instantes.
Sí, suelo tener los martes a la noche, aquí claro, son ya las 12 de la noche casi, y tengo mi turno de adoración. Aquí tenemos una capilla de adoración perpetua, que supongo que también en Lima eso también lo habrá, por supuesto, ¿no? Y eso, pues yo sí digo que es el corazón de la diócesis, ¿no? Sí. La adoración eucarística, y bueno, pues tengo mi turno los de esta noche a la de mañana, ¿no? Y bueno, pues sí que os voy a encomendar. Pero bueno, me ibas a pedir alguna cosa antes de despedirme. Sí, quería pedirle un mensaje final. Sí. Bueno, pues vamos a ver, yo me atrevo a decir, ¿no? Bienaventuranzas en tiempos de pandemia, ¿eh? Pues ¿cuál es la gran bienaventuranza? A ver, la gran bienaventuranza es la primera. Igual que de los 10 mandamientos, el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, en él se resume todo. En las 8 bienaventuranzas la principal es la primera, ¿eh? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa pobres de espíritu, no? Pobres de espíritu es aquel que tiene conciencia, ¿no? Tiene conciencia de su pequeñez, que yo no soy nada, pero que unido a Dios lo soy todo. O sea, soy muy poquita cosa y soy el Hijo de Dios, ni más ni menos, soy el Hijo de Dios, ¿no? Entonces yo creo que la primera bienaventuranza es la clave. Ser pobre de espíritu es decir, Dios es mi tesoro, Dios es mi heredad. Y comparando con eso, todo el resto de las cosas son absolutamente relativas, y ninguna de ellas nos puede arrancar ni la paz ni la alegría, ¿no? Entonces es sabernos bien fundados, ¿no? ¿En dónde pongo yo mi esperanza? Pobre de espíritu es el que dice, mi esperanza está en Dios, ¿eh? Mi esperanza está en Dios. No tengo mis esperanzas pues en los reconocimientos que me puedan hacer en esta vida, o no tengo mis esperanzas en los bienes materiales, lo tengo en Dios, ¿no? Entonces, bienaventuranzas en tiempos de pandemia es a veces necesitamos para vivir la primera bienaventuranza, se necesita que nos quiten las falsas seguridades. Porque nosotros solemos tener nuestra vida apoyados en falsas seguridades. Una falsa seguridad es mi cuenta corriente está bastante bien asistida. Tengo planes para este verano de no sé qué. Parece que en la empresa me está yendo bastante bien. La salud me ha hecho un chequeo y está perfecta. Nos apoyamos en falsas seguridades. Y ahora de repente viene y me quedo sin trabajo. De repente el futuro no sé dónde está el futuro. Mis planes están todos patas arriba. No sé exactamente, no sé qué, el dinero que tengo en la bolsa, vamos, es que menudo bacatazo. En la salud, bueno, la salud aquí todo es imprevisible. A veces necesitamos que las falsas seguridades en las que estábamos apoyados se vengan abajo para entender que Dios es es el único fundamento de nuestra paz, ¿no? Y de nuestra alegría. Entonces yo digo, bienaventurados los pobres de espíritu, los que en esta situación de pandemia, al sentirse despojados de todo, han dicho, en Dios lo tengo todo. Y nadie me puede quitar, ningún virus, ninguna guerra nuclear, ninguna circunstancia, ¿no? Me puede quitar pues el don de Dios, lo que dice San Pablo. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la tribulación. Dice, en todo eso vencemos fácilmente, ¿no? Porque sabemos que en Él estamos apoyados. Luego, bueno, pues os deseo a todos, ¿no? Que este tiempo, esta crisis, se revierta en tiempo de gracia. Que se revierta en tiempo de gracia y en tiempo de bienaventuranza. Y muchas gracias por haber bueno, pues también compartido con este obispo vuestro proyecto, ¿no? De Radio Gozo, y ahora a la adoración eucarística a la que voy, prometo encomendar a todos los que habéis participado en esta conexión. Muchísimas gracias, Monseñor, por haber aceptado esta entrevista. Realmente un programa muy hermoso, muy enriquecedor para todos nosotros, por haber bendecido al pueblo peruano, especialmente con su presencia. Le pedimos también, antes que se retire, por favor, que si nos puede dar su bendición. Con mucho gusto.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes. Alabado sea Jesucristo. Hasta pronto, si Dios quiere. Hasta pronto, monseñor. Muchísimas gracias. Muy bien.